Vamos a hablar en esta clase del silencio y de la vida interior frente a la cultura del ruido y de la superficialidad en la que vivimos todos, también en nuestros conventos y seminarios. Esta clase va a tener cinco puntos, cinco apartados. La mayoría de los contenidos están tomados de un artículo del mismo nombre que está adaptado y resumido de José Antonio Pagola. En un primer momento empezaremos como analizando cuatro rasgos fundamentales de la cultura actual en la que estamos inmersos, que está caracterizada por estos dos factores. Es una cultura, una sociedad ruidosa y que tiende a alimentar, a favorecer lo superficial, lo epidérmico, ¿no? En un segundo punto, intentaremos analizar cuál es el perfil de la persona, de individuo que genera esta sociedad en la que estamos. Y veremos que se trata de un sujeto, por lo general, privado, de silencio y de hondura. Veremos con cinco elementos cuál es el perfil de persona que tiende a generar nuestra cultura actual. En un tercer punto, veremos cómo esto afecta a la hora de intentar proponer caminos de trascendencia y de experiencia de Dios, ¿no? Cómo esto dificulta la educación y la formación en la vida espiritual. En un cuarto punto, queremos acercarnos a caracterizar cuál es el silencio contemplativo que precisamente nosotros queremos presentar y ofrecer en esta sociedad del ruido. Vamos a caracterizarlo con una serie de rasgos que identifiquen de qué tipo de silencio estamos hablando. Y en un quinto y último punto, pues intentaremos sugerir caminos concretos para ofrecer y para proponer el silencio y la escucha en nuestros procesos formativos. Vamos a empezar hablando un poco de esta cultura del ruido y de la superficialidad en la que estamos inmersos. Queremos señalar algunos de los rasgos fundamentales de nuestra cultura para describir el perfil de persona ruidosa y superficial que tiende a generar hoy nuestra sociedad moderna. El primer aspecto es que vivimos en una sociedad y en una cultura caracterizada por la explosión de los medios de comunicación y las redes sociales. Estos se han convertido en la sociedad actual en el instrumento más poderoso de formación y de socialización de los individuos. Sin duda son muchos sus efectos positivos, tanto de orden informativo como también cultural y social, pero no se ha de olvidar su capacidad de generar una sociedad ruidosa y superficial. Hoy, el individuo vive sobresaturado de información, reportajes, publicidad, mensajes, fotos, vídeos y reclamos de todo tipo. Por otra parte, los medios ofrecen una visión fragmentada y discontinua de la realidad, que hace muy difícil la posibilidad de síntesis alguna. Se informa de todo, pero casi nada es sólidamente asimilado. Por su parte, las redes sociales tan de moda ofrecen infinidad de posibles contactos, mensajes y comunicaciones, generando multitud de amistades y de followers. Relaciones inmediatas, online, al instante, con mucha imagen y poco contenido, con mucha intensidad, pero también con mucha superficialidad. Y siempre a través de tecnologías que despersonalizan y simplifican en exceso el trato humano. Estos medios de comunicación y redes sociales se han convertido en una gran fábrica de consumo social que dicta las ideas y las convicciones, los centros de interés, los gustos y las expectativas de todas las gentes. Todo ello produce imágenes y arrincona conceptos,
desarrolla el puro acto de mirar y atrofia la capacidad de reflexión. Da primacía a lo insólito sobre lo real, al espectáculo sobre la meditación. En vez de comunicación verdadera y en profundidad, lo que se busca es distraer, impactar, retener la atención. Se busca la emoción del directo, la novedad de lo inesperado, la rabiosidad de la primacía, es decir, lo sensacional. Un segundo aspecto de esta cultura del ruido y de la superficialidad es precisamente la hipersolicitación y la seducción permanente. Uno de los rasgos más visibles de la sociedad de consumo es la profusión de productos, de servicios y de experiencias. La abundancia hace posible la multiplicación de elecciones. Basta con intentar ir al supermercado a comprar leche. Hace falta estudiar un máster de tanta cantidad y variedad y modalidad de leches que hay. Cada vez es mayor la gama de productos y modelos expuestos en los centros comerciales. En la red encontramos de todo y para todo, casi siempre gratis y al alcance de la mano. Y además sin esfuerzo alguno. La hipersolicitación, la estimulación de necesidades, la profusión de posibilidades son ya una parte integrante de la sociedad moderna. No solo esto, la seducción se convierte en el proceso general que tiende a regular el consumo, las costumbres, la educación y la organización de la vida. Esta lógica seductora y hedonista sigue la tendencia de privilegiar el cuerpo y los sentidos, pero no el espíritu o la vida interior. El cuerpo, con su cortejo de solicitudes y cuidados, se convierte en un verdadero objeto de culto. El cuerpo y la imagen han de ser valorados, cuidados, exhibidos, admirados. El éxito de la cultura de los selfies tiene mucho que ver con todo esto. Sin duda, hay algo positivo en esta recuperación del cuerpo y de la imagen. Sin embargo, cuando este proceso olvida la dimensión espiritual de la persona, puede engendrar una existencia muy superficial, donde se puede llegar a cuidar mucho más la apariencia que lo esencial. Un tercer rasgo de esta sociedad del ruido y de la superficialidad es precisamente el imperio de lo efímero. Tal es el título de un conocido estudio de este profesor de Grenoble, Lipovetsky, sobre la moda y el espíritu de nuestros tiempos. La sociedad actual está dirigida por la moda, no por la religión, las ideologías o los ideales políticos. La moda es el principio que organiza la vida cotidiana de los individuos y de la producción sociocultural. La moda es quien dicta los cambios de gustos, de valores, de tendencias y de costumbres. Pero decir moda es decir institucionalización del consumo, seducción de los sentidos, variación rápida de formas, proliferación de nuevos modelos, creación a gran escala de necesidades artificiales. También organización social de la apariencia, en definitiva, generalización de lo efímero. Se cultiva el gusto por lo nuevo y lo diferente, más que por lo verdadero y lo bueno. Esta verdadera dictadura de la moda crea todo un estilo de vivir en la movilidad y en el cambio permanente. Parece que no hay nada absoluto. Se cambia de televisión, de coche, de móvil,
pero también se cambia de pareja, de ideal, de manera de pensar. Crece la inconsistencia y la frivolidad. Lo inmediato prevalece sobre la fidelidad. Vivimos en la ideología de lo espontáneo. Nada permanece, nada se enraiza. La cultura moderna se convierte así en una cultura de la intrascendencia, haciéndole vivir más para lo inmediato, sin necesidad de abrirse al misterio de la trascendencia. Podríamos decir en contra de la máxima agustiniana: no salgas de ti mismo, en tu interior habita la verdad. Podríamos decir que hoy el ideal más generalizado es: vive fuera de ti mismo. El cuarto y último punto, este rasgo de esta sociedad en la que vivimos, es precisamente la huida hacia el ruido. Porque no es fácil vivir el vacío que crea la superficialidad de nuestra sociedad. Sin meta y sin sentido, el individuo queda desguarnecido, a merced de toda clase de impresiones pasajeras. Es normal entonces que busque experiencias que llenen su vacío, o al menos que lo hagan más soportable. Y uno de los caminos más fáciles y comunes es la huida hacia el ruido. Vivimos en la civilización del ruido. Poco a poco el ruido se ha ido apoderando de las calles, de los hogares, de los ambientes, de las mentes, de los corazones, también de los conventos y de los seminarios. Hay en primer lugar un ruido exterior que contamina el espacio urbano, generando estrés, tensión y nerviosismo. Así, la sociedad y la cultura actual cada vez soporta menos el silencio, aborrece el recogimiento y la soledad. El ruido está hoy dentro de las personas. Está en la agitación y en la confusión que reina en nuestro interior, en las prisas, en las ansiedades que dominan nuestros estilos de vida, en una conciencia agradablemente anestesiada. Un ruido que con frecuencia no es sino proyección de problemas, vacíos, desequilibrios y contradicciones que no han sido resueltos en el silencio del corazón. Es significativo en nuestros días el fenómeno de la explosión musical. Es alucinante. Hoy, en nuestros días, se oye música a todas horas y en todos los lugares, desde la mañana hasta la noche. Es que nos resulta muy duro y amenazante el ruido. Veamos ahora el perfil de la persona privada de silencio y de hondura que tiende a generar nuestra sociedad y nuestra cultura actual. Veamos algunos rasgos de la persona de nuestros tiempos. El primero de los rasgos tiene que ver con la interioridad. Miren, si el ruido disuelve la interioridad, la superficialidad la anula. El individuo entra entonces en un proceso de desinteriorización y de banalización. La persona sin silencio necesariamente vive desde fuera, en la corteza de sí misma, sin contacto con lo esencial de sí mismo, conectado con todo ese mundo exterior en el que se encuentra instalado. El individuo no es capaz de adentrarse en su mundo interior. Esto no es nuevo, ya lo decía en su tiempo Pablo VI. Nosotros, hombres modernos, estamos demasiado extrovertidos. Vivimos fuera de nuestra casa e incluso hemos perdido la llave para volver a entrar en ella. El segundo elemento, el rasgo de la persona
que genera la sociedad actual es una persona sin núcleo unificador. El ruido y la superficialidad impiden vivir desde un núcleo interior. La persona se desintegra, se atomiza, se disuelve. Y es que le falta un centro unificador. El individuo es llevado y traído por todo lo que desde fuera o desde dentro lo arrastra en una dirección u otra. La existencia se hace así cada vez más inestable, más cambiante, más frágil. No es posible la consistencia interior. Parece que ya no hay metas ni referencias básicas. La vida se ha convertido en algo parecido a un laberinto. Ocupada en mil cosas, la persona se mueve y se agita sin cesar, pero no siempre sabe de dónde viene ni a dónde va. Ya no encuentra un hilo conductor que oriente su vida, una razón profunda que sostenga su existencia. El tercer rasgo de la persona que genera esta sociedad y esta cultura tiene que ver con la alineación. Es un sujeto alienado. Es normal entonces, cuando todo lo anterior se da, es normal vivir dirigido desde el exterior, volcado hacia lo externo, incapaz de escuchar las aspiraciones y deseos más nobles del interior. El ser humano actual no es enteramente dueño de sí mismo. Sin cultivar el esfuerzo interior, sin cuidar la vida del espíritu, no es fácil ser verdaderamente libre. La persona sin silencio no se pertenece del todo. Es vivida desde fuera. Vive como un robot, programado, dirigido desde fuera. El estilo de vida que impone hoy la sociedad aparta a las personas de lo esencial y tiende a construir seres serviles, triviales, llenos de tópicos y con muy poca originalidad. Otro rasgo de la persona que genera esta cultura es la confusión interior. La persona llena de ruido y superficialidad no puede conocerse directamente a sí misma. Un mundo superpuesto de imágenes, ruidos, ocupaciones, contactos y reclamos se lo impide a diario. La persona no conoce su auténtica realidad, como que no tiene oído para escuchar su mundo interior, ni siquiera sospecha a veces de su existencia. Con tanto ruido y agitación, la persona no conoce la quietud y el sosiego. El ser humano de nuestros días está aprendiendo muchas cosas y está superinformado de cuanto acontece, pero con frecuencia desconoce el camino para entrar en su interior, para conocerse a sí mismo. Un último rasgo de la persona que genera nuestra sociedad actual es precisamente la incapacidad para el encuentro. La persona ruidosa, superficial, no puede comunicarse con los otros desde su verdad más esencial. Volcada hacia afuera, vive paradójicamente encerrada en su propio mundo, cada vez más incapaz de entablar vínculos profundos, porque WhatsApp no establece vínculos profundos. Es decir, que la sociedad moderna, tan comunicada aparentemente, tiende a configurar individuos aislados y solitarios. Estamos creando una sociedad de hombres y mujeres solitarios, que se buscan unos a otros para huir de su propia soledad y vacío, pero que no aciertan a encontrarse. En este tercer apartado, queremos ver cómo esto acaba generando una real dificultad para vivir el encuentro con Dios. Se ha dicho
que el problema del hombre no religioso es esencialmente un problema de ruido. Probablemente hay en ello mucho de verdad. El ruido y la superficialidad dificultan y a veces incluso impiden la apertura a la trascendencia y a la experiencia de Dios. Y sin esta apertura y sin esta experiencia, no puede haber fe verdadera, aunque lo parezca. La primera dificultad es una especie de represión de la relación con Dios. Quien vive aturdido interiormente por toda clase de ruidos, zarandeado por mil impresiones pasajeras, sin detenerse casi nunca ante lo esencial, difícilmente podrá encontrarse con Dios. ¿Cómo podrá percibir su presencia si él vive fuera de sí mismo, separado de su raíz? ¿Cómo escuchará su voz si vive tan rodeado de ruidos? Víctor Frankl ha hablado de la presencia latente de Dios en lo profundo de muchas personas, cuya relación con Él ha quedado como reprimida. Instaladas en una vida pragmática, la apertura a Dios queda de alguna manera atrofiada. Cuando interesa sobre todo la satisfacción inmediata y el bienestar a cualquier precio, es difícil que quede sitio para Dios. En la sociedad moderna, Dios es hoy para muchos no solo un Dios escondido, sino un Dios imposible de hallar. Una segunda dificultad que genera esta sociedad del ruido y de la superficialidad es precisamente que va erosionando la fe de no pocos cristianos, cuya vida transcurre con muy poca atención al mundo anterior. Hombres y mujeres buenos, que escuchan palabras religiosas, que practican ritos, pero que rara vez se acercan a beber de la fuente. En la sociedad del ruido y la superficialidad, todo es posible. Rezar sin comunicarse con Dios. Comulgar sin comulgar con nadie. Celebrar la liturgia sin celebrar nada. Tal vez siempre ha sido así, pero hoy todo favorece el riesgo de ese cristianismo sin interioridad que en su día Marcel Legault llamó la epidermis de la fe. Por último, otra dificultad que genera la sociedad actual tiene que ver con la mediocridad espiritual. La ausencia de silencio ante Dios, la falta de escucha interior, el descuido del espíritu, la dificultad para experimentar a Dios, están llevando a la Iglesia, y digámoslo también, a la vida religiosa, a una mediocridad espiritual generalizada. El teólogo Karl Rahner consideraba que el verdadero problema de la Iglesia contemporánea es, cito textualmente, seguir tirando con una resignación y un tedio cada vez mayores por los carriles habituales de la mediocridad espiritual. Es inútil pretender desde fuera, con la organización, el trabajo o la disciplina, lo que solo pueden hacer de la acción del Espíritu en los corazones. En la Iglesia actual hay actividad, trabajo pastoral, organización, planificación, pero con frecuencia se trabaja mucho con una falta alarmante a lo interior. Estamos llenando nuestras celebraciones y oraciones de signos y de palabras,
pero con frecuencia la estamos vaciando de unción. En nuestras casas de formación, a veces estamos tan preocupados por ser creativos y eficientes que acabamos descuidando al maestro interior. Dando un paso más, queremos caracterizar brevemente cómo es ese silencio contemplativo que nosotros queremos proponer en medio de esta sociedad del ruido. Porque los procesos formativos que nosotros llevamos están llamados hoy a redescubrir de manera renovada, en medio de esta cultura del ruido y la superficialidad, ese valor tan esencial y tan suyo que es el silencio contemplativo y la escucha a Dios. Es fundamental que seamos capaces de generar momentos y experiencias en las que se pueda percibir la sabiduría del recogimiento, la armonía de lo esencial, la quietud del espíritu, el ritmo sosegado. Momentos y experiencias donde se viva un silencio ante Dios. Se trata, en primer lugar, de proponer un silencio fascinado por Dios. En la formación, los espacios contemplativos no pueden ser sólo ofertas de silencio exterior. No es una insonorización del espacio o un control de ruidos molestos. Tampoco es una técnica terapéutica. Los espacios contemplativos tienen que ser, antes que nada, silencio a solas ante Dios. Veámoslo con 4 verbos. Se trata de ponernos en contacto con lo profundo de Dios y con lo profundo de nuestro ser. Se trata de callarnos ante la inmensidad de Dios. Se trata de adentrarnos confiadamente en su amor insondable. Se trata de quedar sumergidos en ese misterio que no puede ser explicado ni hablado, solo venerado y adorado. Espacios contemplativos no son sólo ofertas de un silencio neutro. Se trata de un silencio habitado, un silencio lleno de Dios. Pero un espacio contemplativo ha de ser también fascinación por Dios. Silencio de quien se siente fascinado, seducido, atraído por el misterio de Dios. El silencio de quien ha descubierto que en Dios se encierra lo que de verdad anhela el corazón humano. Esta fascinación por Dios es decisiva en esta época de hipersolicitación y seducción de los sentidos. Se trata, como segundo rasgo, de proponer un silencio curador de la persona. Estos espacios contemplativos que ofrecemos en nuestras casas de formación están llamados hoy a mostrar que se puede reconstruir a la persona y hacerla vivir de manera más digna y humana, mostrando así que el silencio contemplativo es fuente y camino de profundización, de integración, de liberación interior. Estos espacios orantes y contemplativos han de mostrar cómo vivir desde la raíz de la existencia, cómo liberarse de la superficialidad, viviendo en contacto con lo esencial, cómo vivir, trabajar y relacionarse en la vida actual sin perder el sentido y la paz interior. Por último, el silencio que queremos proponer es un silencio de escucha al ser humano, porque quien aprende a vivir el silencio contemplativo aprende a escuchar y a amar a los hombres y mujeres. Desde este tipo de silencio es más fácil captar
lo bueno, lo bello, lo digno, lo grande que hay en la vida humana. Y también es más fácil escuchar los sufrimientos y el dolor de los que viven y mueren a diario. Los que viven y mueren sin conocer el amor, la amistad, el hogar o el pan de cada día. El verdadero silencio contemplativo hace al formando más sensible a los miedos, anhelos y esperanzas de las demás personas. Callar interiormente es la primera condición para escuchar y amar en verdad al otro. Es el silencio ante Dios y desde Dios el que nos capacita para ser comprensivos, empáticos y compasivos con el mundo, con la Iglesia, con los que sufren. Solo las personas calladas interiormente saben acoger al otro. Bueno, y ahora por último, a manera de conclusión, en un quinto punto, pues realmente donde está el quid de la cuestión. ¿Y cómo hacemos nosotros, formadores y formadoras, para proponer el camino del silencio, de la vida interior, a estos jóvenes millennials que están tan marcados por la cultura del ruido y de la superficialidad? Pues mira, algunas pequeñas pistas que no pretenden ser solución mágica al estilo Harry Potter, sino que son fruto de un riego por goteo que va generando experiencias, conciencias, que va configurando al sujeto. Lo primero, y eso creo que es muy importante, que tenemos que hacer es sugerir la interioridad y hacerlo con nuestro propio ejemplo de vida. Nosotros en nuestra congregación tenemos muy estudiado cómo es determinante en los procesos de formación las dinámicas imitativas. En gran parte los formandos y formandas imitan, copian, consciente o inconscientemente, lo que ven en sus modelos de referencia, que son sus formadores y formadoras. Es por eso que nosotros, como formadoras, como formadores, tenemos que poner nuestra propia experiencia de silencio orante y contemplativo al servicio de nuestros hermanos y hermanas en formación. Y bueno, pues nadie da lo que no tiene. Tenemos que lograr que nuestra vida, nuestra palabra, nuestra presencia viva se conviertan en una invitación permanente a vivir desde la fuente, a entrar dentro de nosotros mismos. Los jóvenes que entran hoy a nuestras congregaciones necesitan conocer la experiencia de un encuentro más hondo y más profundo, la posibilidad de un silencio habitado con la ayuda de ejemplos y testigos concretos. Por eso, que nosotros seamos los primeros con nuestra vida y testimonio en sugerir la interioridad. En segundo lugar, creo que tenemos que ser capaces de invitar, de atrevernos a invitar e incluso provocar un silencio verdaderamente cristiano. Es nuestro deber transmitir y enseñar esto. Espacios contemplativos que invitan a captar la presencia de Dios en la sencillez de lo cotidiano. Y aquí la tendencia de la Iglesia ayer, hoy y siempre ha sido atiborrarles de rezos, de piedades, de oraciones vocales, de devociones. Y creo que les hacemos un flaco favor si todo eso no va acompañado de una transmisión y enseñanza del silencio ante Dios. No pocos de nuestros jóvenes en formación le temen al silencio y a la meditación, porque en el fondo estar a solas y callados ante Dios les resulta muy amenazante, porque no es lo que han vivido,
porque no saben qué va a pasar. Muchas veces, además, en su imagen ha quedado un Dios que no atrae ni fascina, sino más bien que hace huir. No vaya a ser que me vaya a decir algo que no sé si quiero escuchar. Que nosotras y nosotros seamos mistagogos de contemplación, iniciadores en un modelo de oración que contempla, que cuida y que nutre el silencio ante Dios. Recordando que en la vida espiritual el silencio es algo muy activo. El silencio es dar la posibilidad a que emerjan nuevos códigos, nuevos lenguajes, lugares poco frecuentados en lo cotidiano de la vida, en los que se descubren nuevas presencias discretas, pero elocuentes de Dios. Otra pista es que seamos capaces de formar en la escucha interior. A estos jóvenes millennials que buscan lo grandioso, lo espectacular, lo que llama la atención, casi siempre con ruido, con mucho ruido, fanfarria y fuegos artificiales, como volver a detenernos en la figura de Elías, en su experiencia que se nos narra en el primer libro de los Reyes. Este Dios que no aparece ni en el terremoto, ni en el huracán, ni en la agitación del fuego, sino en la suave brisa. Es decir, formar en una escucha atenta, en una escucha interior. En este sentido, ¿no están nuestras casas de formación y nuestros procesos formativos demasiado llenos de palabras, de cursos, de doctrinas, de enseñanzas? Que cada vez más en nuestros días la Iglesia y la vida religiosa habla, enseña, a veces recrimina, aconseja, educa, pero ¿cuándo y dónde calla para escuchar a Dios? No hay recetas, el reto es grande y yo creo que también apasionante, pero no cabe duda de que como formadores y formadoras no podemos dejar de educar y generar procesos mistagógicos que introduzcan a los jóvenes de nuestras casas de formación en el mundo del silencio, en el abismo de la contemplación ante Dios. Sin duda este será un viaje a veces arduo, otras complicada, pero que siempre resultará apasionante y que generará muchos frutos y mucha transformación de vida. Muchas gracias.